Hola niñas, ciencias. Bueno, vamos a aprender hoy sobre los seres vivos del medio, los factores abióticos y las adaptaciones. Ya. Entonces, los factores abióticos varían dependiendo del ecosistema y determinan las características del componente biótico, es decir, ya del organismo o de los seres vivos que viven ahí. Son los factores abióticos los que definen el tipo de organismos presentes en un ecosistema. O sea, los factores bióticos son los que me ayudan a saber qué tipo de seres vivos pueden vivir en un ecosistema y qué tipo de seres vivos no pueden vivir en ese ecosistema. ¿Listo? Factores abióticos que limitan la existencia de seres vivos en todos los ecosistemas son la radiación solar, o sea, la luz del sol, la temperatura, el agua y el suelo. ¿Listo? Esas cuatro cositas, esos cuatro factores son los que me ayudan a saber qué tipo de organismos pueden vivir en un ecosistema. Vamos a la página 118 del libro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es observar acá, 118, página 118. Los seres vivos y el medio nos hacen dos preguntas. ¿De dónde obtienen sus alimentos los pingüinos? Entonces van ustedes a responder en este espacio, ¿qué creen ustedes? Van a dar su opinión. ¿En dónde creen ustedes que los pingüinos sacan el alimento? ¿De dónde? Y también, ¿qué factores abióticos son determinantes en el medio donde habitan los pingüinos? Por ejemplo, que la temperatura tiene que ser baja, ¿cierto? Que tiene que haber, el suelo tiene que ser duro, ¿sí? No puede ser un suelo como húmedo, ¿cierto? Que se hundan sus patitas, no. El piso tiene que ser también frío, congelado. Bueno, hay varios factores. La radiación solar que no sea tan fuerte. Ay, me dio bostezo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se relacionan los seres vivos con el medio? Vamos a leer acá. Así como nosotras las personas realizamos actividades dependiendo de la disponibilidad y el estado de factores abióticos como el agua, el aire y el suelo, todos los seres vivos establecemos relaciones con esas condiciones ambientales de tal manera que éstas determinen la posibilidad de que un ser vivo habite en cierto tipo de ecosistema, como lo que hablábamos, ¿sí? Un camello, una serpiente no va a vivir en el Polo Norte. Ellos necesitan otro tipo de ecosistema. Por ese motivo, cuando viajas por Colombia o cualquier otra parte del mundo, podrás observar que la fauna y la flora constituyen un conjunto particular de seres vivos en cada ecosistema. Por ejemplo, hay organismos como los pingüinos que solo pueden sobrevivir en las heladas temperaturas de los polos, mientras otros, como los camellos, pueden vivir en los áridos desiertos. De hecho, ni los pingüinos podrían sobrevivir en los desiertos, ni los camellos en los polos. No podrían, se morirían. Los factores abióticos varían de un lugar a otro dependiendo de la latitud, que esto quiere decir la posición geográfica con respecto al ecuador terrestre, y la altitud, que representa la distancia en metros con respecto al nivel del mar. Cuando ustedes escuchen sobre la latitud, necesito que se acuerden del siguiente dibujo. Se los voy a mostrar. Cuando hablemos de la latitud, ustedes van a procurar acordarse de lo siguiente. ¿A la fue acá o fue en sociales? Ah, me parece que fue en sociales que lo vimos. Vamos a ver. No, no fue acá definitivamente. Bueno, le voy a buscar. Bueno, de una imagen como esta. ¿Se acuerdan que en sociales lo vimos? Que hasta salió en la evaluación.
donde nos determinaban que aquí en los polos es zona fría, ¿se acuerdan? Que aquí por este lado y por este lado es zona templada y en toda la mitad es zona cálida, ¿se acuerdan de eso? Bueno, entonces cuando ustedes escuchen latitud, acuérdense de esta posición. Frío a los polos, templado y en todo el centro cálido, ¿listo? Para que se acuerden. Entonces, eso es con respecto a la latitud. Y cuando hablemos de la altitud, acuérdense de los pisos térmicos, lo del nivel del mar. ¿Se acuerdan? Que era páramo, nieves perpetuas, ¿se acuerdan? Frío. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, esos son factores abióticos. Los principales factores abióticos con los que los seres vivos se relacionan y que determinan su distribución y supervivencia son estos: la radiación solar, el suelo, el agua y el aire. Y la temperatura, que diga. Entonces, miremos la radiación solar en los ecosistemas. La luz solar tiene gran influencia sobre otros factores abióticos como la temperatura, el agua y los vientos. Constituye la principal fuente de energía de la que todos los seres vivos dependen directa o indirectamente, ya que es fundamental en el proceso de fotosíntesis. La luz, además, influye sobre los hábitos de los seres vivos, por lo que hay animales y plantas de actividad diurna y animales de actividad nocturna. ¿Sí? ¿Por qué también tiene influencia sobre el agua? Porque como ustedes saben, el sol, esa luz solar, hace que el agua esté tibiecita, que esté fría, fríísima, y también empieza a crear cambios en los otros factores. Siguiente, la temperatura en los ecosistemas. La temperatura es un factor que interviene en la realización de los procesos biológicos. Depende en gran medida de la cantidad de radiación solar que recibe el ecosistema y de la forma como lo retengan. En los polos, la radiación solar disminuye y las temperaturas son muy bajas. Asimismo, a medida que aumenta la altitud o la profundidad, disminuye la temperatura. Temperatura baja es frío. Temperatura alta es calor. Si nos dicen la temperatura es baja, quiere decir que es frío. Si nos dicen la temperatura es alta, quiere decir que es calor, ¿vale? El agua y los ecosistemas. El agua es uno de los compuestos esenciales para que se desarrolle la vida. Forma parte de las células y los tejidos de los seres vivos y constituye el medio por el que los nutrientes entran al cuerpo de los organismos y los desechos salen de él. La cantidad de agua varía de un ecosistema a otro dependiendo de factores como la temperatura, como la precipitación, o sea, las lluvias, y la cantidad de luz solar. Algunos ecosistemas se desarrollan en el agua y los organismos dependen totalmente de ella. De ahí que si esa agua se contamina, todos los organismos vivos que estén allí se enferman y pueden llegar a morir. El suelo es otro factor abiótico, es el sustrato sobre el que se desarrollan las plantas y del cual obtienen sus aguas y sus minerales. Además, constituye el hábitat de una gran cantidad de seres vivos también, por ejemplo, las lombricitas de tierra. Algunas características de los suelos, como su estructura y su composición, determinan el tipo de seres vivos que se desarrollan sobre ellos. Miren esa plantilla de girasol tan hermoso. Entonces, la luz solar es esencial para que las plantas y las algas realicen la fotosíntesis. En este proceso es importante, la disponibilidad de agua y nutrientes del suelo, así como una temperatura adecuada. All right? All right. Listo. Eso con respecto a la relación de los seres vivos con el medio. ¿Listo? 4 factores. ¿Cuáles fueron? Recordemos: radiación solar, temperatura, agua y suelo. Entremos al tema de las adaptaciones. Las adaptaciones es un tema muy chévere. Vamos a verlo así como compacto. Son características, las adaptaciones, son características que poseen los seres vivos que les permiten sobrevivir y reproducirse en el medio donde se encuentran. ¿Qué es sobrevivir? Que no se mueran. ¿Qué es reproducirse? Que tengan cría y que no se extingan. ¿Sí?
Entonces, esas adaptaciones son esas características que ellos tienen en su cuerpo, animales y plantas, y les ayudan a eso, a que puedan sobrevivir, defenderse, protegerse y también reproducir en el medio donde estén desarrollándose. Las adaptaciones pueden ser de 3 tipos. Espérenme que acá me faltó poner unos asteriscos para que les queden resaltados. ¿Listo? ¿Qué es esto? Listo. Entonces, pues, ay, Dios mío, señor. Perdón, niñas, lo siento, estoy como con sueño. Ya. Listo, ahora sí. Pueden ser morfológicas. ¿Qué significa morfológica? Que se pueden observar a simple vista en el aspecto físico. Que tiene mancha, que tiene espinas, que tiene pelo, que tiene garras. ¿Sí? Esas son las morfológicas. Las fisiológicas son cambios en el funcionamiento de los organismos, o sea, de los seres vivos, y no se pueden ver a simple vista. Ya vamos a conocer un poquito sobre cada una. Y las de comportamiento son sencillamente las conductas de los animales, que cuando atacan, que si se esconden, que se camuflan, que se, por ejemplo, la tortuga se esconde en su caparazón, ¿sí? Entonces son conductas de comportamiento, ¿vale? Y también existen otras adaptaciones generales que son a la luz, al vuelo, por los que pueden volar, claro está, a la temperatura y al medio. ¿Listo? Son otras adaptaciones que poseen los seres vivos en ellos. ¿Listo? Entonces, esta es la información que vamos a poner en el cuaderno, que es el resumen de todo el tema como tal. Y en el libro vamos a empezar a desmenuzar bien, a conocer, a comprender cómo funciona todo este tema, ¿vale? Entonces, por favor, acompáñenme a la página 121. ¿Estáis listas para conocer un poco sobre las adaptaciones de los animales? Las adaptaciones de los animales pueden ser morfológicas, fisiológicas o de comportamiento. Las adaptaciones morfológicas son observables en el aspecto de los organismos. Fíjense, miren acá. Miren este insecto. Parece como una mariposa, ¿verdad? Leamos acá. Los insectos hoja, así se llaman, insectos hoja, se camuflan con la vegetación sobre la que viven a través de modificaciones en el color. Eso es algo que viene en ellos. Y se observa a simple vista. Miren, ahí está. Que uno dice, ¿eso qué es? ¿Cierto? Es una mariposa, es una hoja, es un grillo, ¿qué será? Porque la adaptación morfológica de su cuerpo le permite camuflarse. Aquí está rana. Muchos anfibios tienen coloración amarillo, naranja y rojo con negro para advertir a sus depredadores que son venenosos. Entonces, en ellos son característicos. Si uno los ve y dice, ah, esta es venenosa, ah, esto no es venenoso, ¿sí? Para eso son las adaptaciones morfológicas. Se pueden ver a simple vista. Los cactus, Saray me regaló un cactus más linda. Los cactus presentan hojas modificadas que les permite evitar la desecación, proteger el tallo y evitar a los animales herbívoros. Imagínense, el que se acerque a un tallo, a un cactus se puya, no nadie se les acerca, ni siquiera la gente, porque realmente pican, se apullan, ¿sí? Entonces, esa es su adaptación para poder sobrevivir, para poder crecer, ¿sí? Esas hojitas peculiares y encima evitan que se desequen porque aguantan mucho tiempo sin agua, por eso son característicos de los desiertos y pues eso permite que no, como que no se sequen, ¿no? En sí. Esas son las morfológicas, ¿listo? Las serpientes, todos los animales tienen ese tipo de adaptaciones. Las adaptaciones fisiológicas son cambios en el funcionamiento y recuerden que esas sí no se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, las iguanas marinas de las Islas Galápagos tienen una glándula que les permite excretar el exceso de sal por la superficie del cuerpo. ¿Sí? Por eso entonces cada animal es tan diferente y uno dice, ¿pero por qué? Por ejemplo, las iguanas se nota, yo nunca he tocado una, pero se nota que su textura es escamosa y dura, ¿cierto? Su piel.
Entonces son adaptaciones que tienen ellas. ¿Mm? Esa glándula, por ejemplo, ¿ustedes se la pueden ver? No, no se ve. Recuerden, no se puede ver a simple vista, sin embargo, la tienen con el propósito de que el exceso de sal salga de su cuerpo, porque son iguanas de mar. Recuerden, de mar, el agua de mar es salada. La mayoría de los búhos nocturnos tienen optimizado el funcionamiento de su oído, lo que les permite ser más hábiles en la oscuridad. Eso es otra adaptación, ¿sí? Yo antes le tenía miedo a los búhos, pero mi tía tuvo búhos de mascotas y al principio me daban terror. Me daban muchísimo, muchísimo miedo cuando íbamos allá, pero eso de que uno quiere como acercarse, pero le da como cosa, y no, después me parecieron como lindos. Una de las adaptaciones que han desarrollado las ballenas es una masa adiposa, más ligera que el agua, que le facilita flotar. Tampoco se ve. Uno ve la ballena, ¿cierto? Pero esos detallitos, esas adaptaciones, uno no las ve. No se ven a simple vista, pero son necesarias para que puedan sobrevivir, en este caso para que puedan flotar y obviamente estar allí en su hábitat marino, acuático. Y miremos las adaptaciones del comportamiento, que son las conductas. Acá, las migraciones de los animales ocurren generalmente cuando el alimento se vuelve escaso. Entonces, ellos tienen que moverse de un sitio a otro, obviamente buscando alimentarse. Ese es su comportamiento, emigrar. Ahora, para algunos animales como los lobos, estar en manada les permite proteger el territorio. Ese es otro comportamiento, no están solos, ¿sí? Están juntos para protegerse y proteger su territorio. Los pingüinos también permanecen juntos para protegerse de las bajas temperaturas. Ay, más hermosos. Quiero un pingüino. Bueno, de esos animales que están ahí, quiero un pingüino, por favor. Ya saben, si me dan un regalo, por favor, un pingüino. Qué hermoso. Hay una película que se llama Los pingüinos de papá, y es que al muchacho del papá le manda un pingüino y el muchacho lo va a devolver. Pero el pingüino se queda y luego le llegan otros 5, ¿no? Y eso es una recocha, más hermosos. Entonces él tiene que adaptar el apartamento con nieve, con hielo. Y los pingüinos tienen bebés y bueno, es muy linda. Los pingüinos son hermosos. Son bonitos y gorditos, como dicen los de Madagascar. Listo, mis niñas. Entonces, fíjense en las adaptaciones que tienen los seres vivos. ¿Sí? Repasemos. Morfológicas se pueden ver a simple vista. Fisiológicas no se ven, pero son necesarias para su funcionamiento. Y las de comportamiento que tienen que ver con su conducta y su forma de comportarse. ¿Listo? Súper fácil. Ahora miremos las demás, las que son a nivel general. Siguiente página, adaptaciones a la luz. Leamos. No todas las zonas de la Tierra reciben la misma cantidad de radiación solar. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Por el cambio de la luna y sí, también los polos y todo eso. Algunas partes como la región tropical reciben abundante luz solar todos los días del año. La parte tropical es la parte de las costas, ¿sí? Del mar, de la playa y eso. Mientras que los polos y las regiones que se encuentran cercanas a estos reciben una menor cantidad de luz solar y durante un menor número de meses del año. Algo similar ocurre en los hábitats acuáticos en los que la cantidad de luz solar disminuye progresivamente a medida que aumenta la profundidad. ¿Sí? Entonces, obviamente, la superficie del agua puede estar caliente, pero en la parte de abajo, pues no va a estar porque no va a llegar hasta allá con la misma profundidad. Por esto, los seres vivos han desarrollado diferentes adaptaciones que les permiten sacar el mayor provecho de las condiciones lumínicas, o sea, de luz, de los hábitats en los que se desarrollan. Por ejemplo, las plantas presentan adaptaciones físicas y fisiológicas para utilizar de manera eficiente la luz solar. Muchas hierbas que viven bajo los enormes árboles del bosque tienen hojas grandes y anchas que les permiten captar la poca luz solar que llega hasta ellas, mientras que otras trepan por los árboles para poder alcanzar la luz que no llega hasta el suelo. Entonces, obvio, si el árbol es muy grande, pues va a ser muy poco lo que permite pasar al piso. Por eso hay este tipo de hojas de plantas, miren, con hojas grandes, y ellas alcanzan a absorber un poco de esa energía solar. La mayoría de plantas al interior del bosque tienen hojas de gran envergadura.
¿Listo? Siguiente, muchas plantas también están adaptadas para producir flores y frutos únicamente cuando hay suficiente luz, dado que las condiciones ambientales son óptimas para la polinización o la dispersión, que es lo que ya hacen los insectos o los pajaritos, ¿sí? Polinizar. Entonces cogen acá a esta flor, llevan a la otra planta y así ellas hacen ese trabajo. Muchos animales también presentan adaptaciones fisiológicas en los órganos de los sentidos para aprovechar eficientemente la luz, especialmente cuando esta es escasa. Algunos animales con hábitos nocturnos, como los felinos, o sea, los gatos, los tigres, los pumas, las panteras, todos ellos son felinos. Los búhos y los monos nocturnos tienen ojos especializados para ver en la oscuridad. ¿Se han visto que los ojos de los gatos se les dilatan? A veces los tienen redondos, a veces los tienen como una rayita. Bueno, cuando los tienen redondos es porque están para la oscuridad y en el día generalmente los tienen de rayita. Otros, como los murciélagos, tienen sentidos diferentes a los nuestros. Ellos emiten ondas sonoras que chocan contra los objetos y así pueden conocer su ubicación y su tamaño. Creo que dicen que son ciegos, pero no sé qué tan cierto sea, los murciélagos. Bueno. En los ecosistemas acuáticos, los protozoos desarrollan adaptaciones de comportamiento que les permiten sacar el mejor provecho de la cantidad de luz disponible en el agua. Durante el día, cuando la luz es tan intensa que puede poner en riesgo su supervivencia, los protozoos descienden hasta una profundidad en la que la cantidad de luz que llega es menor, ¿sí? Por eso, entonces, pues, bueno, uno va al mar y no ve realmente animales, pero en las películas también sacan eso, que es en el fondo donde hay más organismos, ¿cierto? Por estas razones del tema de la temperatura de la luz solar, la luz. Los pinos son árboles que alcanzan gran altura por lo que tienen sus hojas modificadas, evitando la desecación también, como los cactus, por la fuerte radiación solar y los vientos. Durante la noche, cuando la luz es escasa y son menos visibles para sus predadores, suben a las capas superficiales del agua, donde se alimentan de algas y de otros microorganismos. Eso es como una medusa, ¿verdad? Uy, me da impresión. Me da impresión. Bueno, sigamos ahora con las adaptaciones al vuelo. Vamos a ver si esto me deja así para... Ay, sí, tan chévere, así mejor. Adaptaciones al vuelo. Así es mejor, así más chévere. Entonces, las adaptaciones al vuelo. Hace millones de años, los reyes indiscutidos del aire eran los pterosaurios. Reptiles voladores extintos. Hoy, muchos animales ocupan el medio aéreo como los insectos y los murciélagos. Pero indudablemente las aves son las reinas del aire, pues además de poseer alas, cuentan con una serie de características que les permitieron adaptarse muy bien a la vida aérea. Vamos a mirar un poco de esas características. La respiración. Los pulmones poseen una característica especial que les permite almacenar la cantidad de oxígeno que requieren durante el vuelo. Los bronquios se ramifican en un sistema de tubos llamados parabronquios, por donde el aire fluye. Los pulmones están formados por sacos aéreos, que son bolsas interconectadas que almacenan aire fresco, lo cual asegura un intercambio gaseoso constante. Ah, con razón nosotros nos cansamos tan rápido, porque ellos tienen dentro de sus pulmones unas adaptaciones propias para que no se cansen, obviamente. Imagínense un pájaro que huele 1 metro y ¡ay, ya me cansé! Como nosotros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren, acá hay una imagen de los parabronquios. Acá. Y los sacos aéreos, sí son como bolsas. Qué chévere, qué interesante. El esqueleto también. Los huesos de las aves son neumáticos, es decir, son huecos y son porosos. Están formados por cavidades llenas de aire y refuerzos óseos que los hacen muy livianos y resistentes. Por eso los pajaritos son tan livianos y por eso pues pueden volar. Porque un pájaro pesado, pues no, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo levanta su cuerpo? La forma corporal. El cuerpo de las aves es aerodinámico. Su forma... Perdón, voy a correr acá una cosita. Ya. Su forma disminuye el rozamiento y les permite moverse fácilmente en el aire.
Las plumas son estructuras formadas a partir de la epidermis, es parte de la piel. Existen dos tipos de plumas, las cobertoras, que cubren el cuerpo del ave, y las remeras, que son las plumas del ala. Estas proporcionan fuerza y velocidad y ayudan a que el ave se sostenga en el aire. Entonces, las remeras van debajo y las cobertoras son las que van encima, que son, digamos, no sé si ustedes en algún momento han tenido periquitos, pajaritos y eso, y las de encima son más suavecitas, ¿sí? Como si fueran lanita, como algodoncito. Y las de abajo son tienen una textura más resistente. El cráneo. El cráneo de las aves es muy liviano y algunos de los huesos de la cara están modificados para formar un pico sin dientes. El pico es mucho más liviano que las mandíbulas con dientes que poseen otros animales. Acá hay algo sobre los pterosaurios. Los reptiles voladores y pterosaurios existieron hace millones de años. Poseían un esternón bien desarrollado, un gran cerebro. El cuarto dedo, extremadamente largo, servía de soporte a un pliegue que se extendía desde el hombro hasta el tobillo y funcionaba como un ala. Los huesos principales eran delgados y huecos con un entremado de varillas óseas en su interior. La mayoría tenía maxilares con dientes. Ay, qué miedo. Menos mal no los vimos, la verdad, porque esos animales dan miedo. A mí me dan miedo. Otros animales voladores aparte de las aves, los insectos. La mayoría de los insectos tienen dos pares de alitas que no son extremidades, sino prolongaciones de la cubierta corporal formadas por quitina. Esto es una libélula. Los murciélagos tienen extremidades anteriores transformadas en alas. Los dedos de las patas anteriores sostienen una fina membrana de piel que es flexible y elástica y le permite al murciélago suspenderse en el aire cuando está en reposo. Las ardillas voladoras también me dan miedo. Las ardillas voladoras planean gracias a un pliegue de piel que se extiende entre las extremidades y una cola larga y plana que utiliza como estabilizador. Me da miedo. Nos faltó el esternón de las aves. Presenta una estructura llamada quilla, que es una cresta ósea donde se insertan los músculos pectorales que forman la pechuga, la parte del pecho. Los más importantes durante el vuelo. Aquí están. Y aquí está también el esternón de las aves. ¿Sí? Que pues ahí van protegidos los pulmoncitos de las avecitas. Qué interesante. Bueno, esto que estamos viendo es sencillamente para conocer un poco más sobre las adaptaciones, ¿listo? Bien, ahora dice acá adaptaciones a la temperatura. La verdad quise que lo leyéramos de una vez para sacar el tema, todo que tiene que ver con adaptaciones y bueno, ya que tenemos ahí en el libro las imágenes y todo es más fácil. Bueno, la temperatura tiene mucha influencia sobre la disponibilidad de agua y el funcionamiento de los seres vivos. Cuando la temperatura ambiental es muy elevada, o sea, muy alta, el agua es escasa y se evapora rápidamente, por lo que los organismos se pueden deshidratar y morir fácilmente. Cuando la temperatura es muy baja, el agua se congela y forma hielo, que no puede ser aprovechado ni por los animales para beber ni por las plantas para absorber el agua. Adicionalmente, el agua en estado sólido no puede atravesar la membrana celular y llegar a las células del cuerpo. Veamos algunas adaptaciones de los seres vivos a diferentes condiciones extremas de la temperatura. En la primera imagen tenemos un ejemplo de altas temperaturas, desiertos, hojas modificadas en espinas como los cactus, ausencia de estomas, ¿sí? ¿Recuerdan las estomas que se abren y se cierran? Ajá, no, no tienen. Protección contra animales herbívoros, evita la pérdida de agua y los tallos realizan la fotosíntesis. ¿Sí? Funcionan diferente a las plantas normales. Tienen esas adaptaciones debido a que se desarrollan en altas temperaturas. En bajas temperaturas tenemos acá una montaña, hojas en forma de aguja, los pinos, disminuyen el impacto de los vientos y las heladas, disminuyen la pérdida de agua por transpiración y disminuyen la acumulación de nieve también. Esas son adaptaciones de plantas dependiendo de la temperatura donde se encuentran.
Siguiente página, adaptaciones al medio. Cada ecosistema tiene variedad de hábitats con características medioambientales particulares, las cuales representan ventajas y desventajas para el desarrollo de unos u otros seres vivos. Vamos a mirar unas con este ejemplo. Número 1. Ahí hay un árbol. Dice, plantas terrestres con sistemas vasculares que le dan rigidez y les permiten alcanzar enormes tamaños. Es un árbol normal. Número 2. Plantas terrestres que desarrollan semillas donde están los embriones que luego germinarán en plantas adultas. Esos son los llamados arbustos, ¿sí? Que no tienen tallo como tal. No tienen tronco, perdón, que no tienen tronco. Número 3. Plantas con estructuras reproductivas pequeñas y protegidas como el polen, en el que se encuentran las células sexuales masculinas. Ahí está chiquitico que ni se ve, un pastico. Número 4. Animales con esqueleto, ya sea interno o externo, que sostiene el cuerpo. En ese caso hay varios animales ahí en el agua. ¿Sí ven el número 4? Bueno. En el número 5 tenemos plantas acuáticas con hojas y tallos con cámaras de aire que les facilitan flotar. ¿Sí las ven? Número 5. Ahí están las plantitas flotando. Número 6, animales acuáticos con branquias, con las que pueden extraer el oxígeno disuelto en el agua, y ahí está el pescado. Y en el número 7 encontramos desarrollo de estructuras o modificación de las extremidades útiles para realizar diferentes movimientos, y tenemos la tortuga como ejemplo. ¿Sí ven? Entonces todos esos están en un solo ecosistema. ¿Se dan cuenta? Todos están parte de un solo ecosistema. Y cada uno tiene adaptaciones diferentes y pueden vivir en el mismo ecosistema, porque comparten también algunas características. ¿Listo? Bueno. Bueno, listo. Ahora sí vamos a desarrollar acá en la página 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 128, unos ejercicios. Dice acá. Escribe en la línea el factor abiótico que puede afectar directamente a cada organismo de la imagen. ¿Qué factor abiótico puede afectar al rinoceronte? Pensemos, la luz solar, o puede ser la temperatura, o puede afectarlo el agua o el suelo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede afectar al rino? Bueno, yo opino que lo puede afectar la temperatura. ¿Sí? Él es un animal que vive en zonas de temperatura alta. Al llevarlo a temperatura baja, eso le puede afectar muchísimo. ¿Listo? De pronto, bueno, en el suelo se puede adaptar, al agua también, pero la temperatura yo creo que sería el factor que más le afectaría. Ahora, aquí en este arrecife, estos animalitos, ¿cuál factor creen ustedes? La radiación solar, ¿cierto? Por eso hablábamos de que los animales tienen que descender a la profundidad, ¿cierto? Cuando el sol está bastante fuerte y la radiación está también cayendo bastante fuerte. Y en la tercera, a este organismo, ¿qué creen ustedes que le puede afectar? El agua, el suelo, la radiación solar o la temperatura. Bueno, en este caso, yo pienso que el suelo, porque es un gusano. Y los gusanos generalmente, su dependencia absoluta es el suelo, ¿cierto? A cómo esté el suelo en donde viven. Siguiente, dice, escribe la letra que describe la utilidad de cada adaptación. Pues aquí están los dibujos. Oh, miren qué cosa tan bonita. Me encantan estos ojitos, miren qué lindo. Entonces, la utilidad de cada adaptación. Soportar bajas temperaturas. ¿Quién? Aquí, el oso polar. B. Camuflarse.
¿Quién de ellos se puede camuflar? Este amigo. Este amigo lindo se puede camuflar. C, nadar. Este amiguito. D, volar y capturar su alimento. Este amiguito. E, cazar. Este amiguito. Y F, conseguir pareja, el pavo real. Eso abre sus hermosas plumas. Listo, 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 listo. Punto número 3. Bueno, escribe en la caja a qué tipo de adaptación se refiere el ejemplo. Entonces, van a leer muy bien, van a poner si es adaptación morfológica, si es adaptación fisiológica, si es adaptación de comportamiento. ¿Ok? Van a hacer ese. Y de tarea van a desarrollar el punto 4, 5, 6 y 7. El 8, el 9 y el 10 no lo vamos a hacer. Estos no los vamos a hacer. ¿Listo? No. Hasta el 7 vamos a hacer de tarea. ¿Listo? O sea que solamente les quedó pendiente hacer el 3 y ya. Para que lo hagan ahí ustedes bien juiciositas. ¿Listo? Eso por un lado. Y por otro lado, de tarea opcional. Opcional. Hacer este experimento. ¿Listo? Opcional, no es obligación, es si desean hacerlo, lo leen y si les llama la atención lo pueden hacer, si tienen los materiales, claro está. Vamos a poner la tareita. ¿Saben por qué es que a veces no alcanzo a poner la tarea? Porque donde yo pauso el video para poder irme a la pizarra y donde dice lo de donde dice pausar video, dice ahí mismo debajo dice detener video. Entonces a veces se me corre el mouse y en vez de darle reanudar le doy detener y se me corta. Y pues para hacerlo todo de otra vez, por poner la tarea, pues no, pues la neta que no. Puntos 4, 5, 6 y 7. Y opcional, experimento, página 126 y 127. ¿Listo? Tarea página 129, puntos 4, 5, 6 y 7. Opcional experimento página 126 y 127. ¿De acuerdo, queridos? Y listo. Y recuerden que les quedó pendiente terminar el punto número 3 de la página 129 ahorita en clase ya mismo. ¿Listo? Listo, mis niños. Terminamos entonces. Chao.